Hoy vamos a tocar un tema un tanto turbio. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. ¡Walis! Bienvenidos un día más a mi canal y más concretamente al segundo vídeo del canal. Desde que la tecnología se implementó en nuestra vida, la sociedad ha cambiado con ella. Mucha gente está de acuerdo con que la tecnología nos ayuda a mejorar y sobre todo a evolucionar como sociedad, pero no se habla tanto del efecto rebote que está teniendo en nuestra sociedad. Podríamos hablar de los niños pequeños con acceso a internet a temprana edad. Podríamos hablar del mal uso que se le da a internet. Pero hoy vamos a hablar de ese famoso multitasking que nos han vendido como si fuera la panacea. Y nos lo han vendido tan bien que a día de hoy no somos capaces de hacer una sola cosa a la vez. Tenemos que hacer varias para estar atentos. Es hora de ponerse científica. Para aquellos que no lo sepáis, he estudiado publicidad y a lo largo de la carrera te das cuenta de cómo funciona el cerebro ante estímulos. También estudias por qué algunos son más atractivos y por qué otros no lo son tanto o incluso pasan desapercibido. Que cuando decimos pasan desapercibido, realmente no pasan desapercibido. Bueno, de hecho, para ser más concretos, cuando tú sueñas con una persona, a esa persona la has visto en la vida real o puede ser una mezcla de diferentes personas, pero cuando dices he soñado con alguien que no sé quién es, probablemente la hayas visto por la calle, pero no lo recuerdes, aunque tu cerebro sí lo recuerda. Seguimos. Entonces, cuando tú estudias el cerebro humano te das cuenta de que el cerebro podría ser perfectamente algo ajeno a una persona. Es decir, el cerebro es como tener un niño pequeño dentro de nosotros. Un niño al que tienes que cuidar, tienes que educar y sobre todo controlar, antes de que él te controle a ti. El problema del siglo en el que vivimos es que estamos repletos de estímulos y cada vez más. Antes un estímulo era una pancarta en medio de la calle o lo que se le llama marketing de guerrilla, es decir, que una empresa ponga en un banco algo relacionado con un Kit Kat, por ejemplo. No obstante, apareció el teléfono móvil, un dispositivo que ha pasado de ser nuestro mejor aliado a nuestra cárcel permanente. Esto podría ser aplicable a tablets también o incluso portátiles, pero al final el móvil es lo que nos tiene enganchado en el metro, en el autobús, en clase, en el trabajo o incluso cuando quedas con amigos o familia. Simplemente te atrapa. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el multitasking? Si en teoría el multitasking se hizo para hacer varias tareas a la vez y ser más productivo. Cuando pasamos de una actividad a otra, usamos glucosa oxigenada en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando se vacía la glucosa nos sentimos somnolientos o incluso desorientados. Pero claro, nuestro cerebro no va a decir ¡hey, claro, desactivamos la supervivencia! No, va a intentar sobrevivir a un estímulo que nosotros le estamos dando, que es, oye, no le presto atención a esto, me voy a aquello, baja el nivel, ¿vale? Entonces, cuando sucede esto, liberamos una hormona llamada cortisol, que al final no deja de ser un proceso automático de nuestro cuerpo dando respuesta a una situación de estrés. Entonces, aparcamos esta información y nos vamos a la corteza prefrontal. Por así decirlo, la corteza prefrontal de nuestro cerebro quiere novedad. Quiere cosas que no conoce y quiere estímulos. Le gustan, simplemente se dispersa. Claro, nosotros también vamos generando cierto comportamiento y cierto hábito, ¿no? Por ejemplo, suena el móvil, sé que recibo tal estímulo o lo miro. Entonces, cuando hay algo novedoso, nuestro cerebro genera el cortisol del que hablábamos antes, que al final no deja de ser por haber perdido la concentración. Lo que nos hace unos adictos a la dopamina. Entonces, al final del día, nuestro cerebro es cómplice de que nosotros seamos incapaces de mantener la atención en algo. Así que, quitando el modo científica, seguimos con lo nuestro. Lo peor de todo es que este multitasking que nos han vendido como si fuera el mayor logro del siglo XXI, porque, eres más productivo, puedes hacer un montón de cosas en menos tiempo, que al final es lo que tanto ansiamos, tener tiempo para todo, aunque lo perdamos a manos llenas, es completamente ineficiente, porque mientras haces una tarea estás pensando en la otra, mientras en tu cabeza sigues pensando en la respuesta de la siguiente. Mientras estás haciendo todo eso te das cuenta de que no tienes tiempo, te empiezas a agobiar, empiezas a ir más lento y no estás haciendo nada. El consejo más óptimo para esta situación es decir, vale, haz una cosa y luego otra. ¿Cuál es el problema? Por un lado que estamos en una rueda. Estamos en una rueda de inmediatez, de todo era para ayer, de constante competición porque el de ahí ya sabe hacer esto y yo todavía no y ya quiero aprender pero todavía no puedo. De me han mandado esto pero tengo que hacer esto también, venga, lo voy a intentar sacar todo hoy, me quedo sin dormir, o sea, llega un punto en el que entramos en un bucle de caos. No obstante, vamos a dar algunos tips para intentar reconducir nuestra vida y sobre todo intentar erradicar esta adicción que nos han metido en la cabeza.
que de hecho es una adicción bastante silenciosa y que se está normalizando a día de hoy. Que te suene el móvil y no seas capaz de esperar más de un minuto sin ver qué notificación te ha llegado, o incluso abrir aplicaciones sin sentido y luego cerrarlas y no saber ni por qué las has abierto. Estamos empezando a ser autómatas, personas que no tienen ni idea de por qué están haciendo algo y simplemente la hacen. Entonces se vienen algunos tips para ayudarnos a ser mejores personas y sobre todo seguir siendo personas y no lo que sea que nos estamos convirtiendo. Tip número 1. Controla tu mente. Tienes que reconducir tu cabeza y sobre todo pensar por qué haces las cosas. Si te vibra el teléfono, si te llega una notificación, cualquier cosa, intenta no mirarlo al segundo ni al minuto. Olvídate, simplemente has escuchado algo, se acabó. No le hagas caso. Simplemente tienes que contenerte. Tip número 2. Trata de no estar con el móvil cuando vayas por la calle o cuando vayas en el transporte público o en algún transporte. Y vosotros diréis, no, pero es que me aburro. Tienes que aburrirte. Se nos está olvidando lo que es aburrirse y estamos todo el día aburridos. Me explico. Hemos entrado en un loop constante de que si no estás haciendo nada con las manos o no estás entretenido, ya es el fin del mundo. Pero realmente lo que es el fin del mundo es no poder aguantar esa situación. Es simplemente un adicto que no aguanta sin su adicción, el móvil. Un ejercicio que empecé a practicar hace ya bastante tiempo es que siempre que voy por la calle o que voy en el transporte público es dejar el móvil en el bolso. Si vibra el bolso no lo miro hasta que llego a mi destino, si voy por la calle no lo saco, voy mirando el paisaje, voy mirando a la gente, simplemente ando, camino, me doy cuenta de qué hay a mi alrededor. Que parece una tontería y puede sonar hasta hippie incluso para alguien que no esté puesto en lo que estoy diciendo, pero el hecho de quitarnos de eso va a hacer que seamos capaces de aguantar sin eso. Tip número 3. Aprende a comer sin ver un vídeo. Hay mucha gente que cuando está comiendo tiene que tener una distracción, ya sea la televisión, ya sea el móvil, ya sea un vídeo. Incluso podría ser que estés viendo este vídeo mientras comes. Pero una de mis recomendaciones es intenta no hacerlo. No te digo todos los días, pero de vez en cuando evítalo. Y tú me dirás, ¿por qué? Si estoy comiendo y me aburro. Por un lado tienes que desengancharte. Por otro lado tienes que aprender a aburrirte y disfrutar del aburrimiento. Que al final no es que sea aburrimiento, es simplemente estás saturado de estímulos y necesitas más. Lo digo y lo repetiré, aburrirse no siempre es porque estás aburrido. De hecho, la mayoría de veces que decimos me aburro es porque tu cerebro está tan saturado diariamente a base de estímulos que eres incapaz de vivir sin ellos. Te hagan bien o te hagan mal. Ya te digo que te hacen mal. Y eso quieras que no, tu cerebro tiene que procesarlo al final. ¿Qué pasa? Que al final tiene tantas cosas procesando que llega un punto que explotas. Y ahí es cuando dices, oh, estoy saturado, oh, estoy cansado y a lo mejor no has hecho nada todo el día. Tip número 4. Aprende de tu entorno. Esto tiene mucho que ver con otro de los tips que os he dado, pero voy a concretar un poco más a qué me refiero. A mí algo que siempre me ha gustado es mirar a la gente. Sé que suena un poco raro, pero me gusta observar, me gusta mirar mi entorno, me gusta ver a la gente, me gusta ver el comportamiento que tienen. Y parece broma, pero de ahí se aprende mucho. De hecho, mirando a otros aprendes cosas que haces tú que hasta que no las ves de fuera no te das cuenta. Por ejemplo, cuando guardas el móvil yendo por la calle y empiezas a fijarte en la gente, ves cuánta gente lo lleva por la calle. Cuando haces lo mismo en el transporte o cuando haces lo mismo en un comedor, te das cuenta de la adicción que hay a tu alrededor y de que no eres tú, somos todos. Por eso algo que ayuda a darte cuenta del problema es verlo y darte cuenta de que tú te verías igual si no estuvieras dejando de hacerlo o si no lo estuvieras tratando de erradicar. Y tip número 5. Vive más en el presente. Una frase que llevo escuchando desde que empecé a trabajar es todo es para ayer. Luego te empiezas a agobiar porque dices, es verdad, todo era para ayer y yo todavía no lo he hecho. Empiezas a hacer una bola de todo y todo tiene que estar ya, pero no está ya. Entonces empiezas como a hacerlo a la par, ¿no? Un poco ahí en plan caótico, como lo que mencioné al principio. Y luego llegas al punto en el que me atrevo a decir que es donde estoy ahora mismo. Lo que tenga que estar hecho se hará, pero hay un tiempo y el tiempo no lo pongo yo. Y es que al final el tiempo va a seguir pasando. Y al final todo es una cuestión de actitud. Cómo tú ves el tiempo, cómo te lo gestionas y sobre todo cómo afrontas el tiempo. Además de cuánto lo valoras. Porque al final cuando dices quiero ser muy productivo y haces 1000 cosas a la vez, por un lado no sabes qué has hecho, por otro lado mezclas cosas, además de generarte un mayor estrés, ya no solo a nivel mental, sino a ti como persona te genera estrés. Por ende tomas peores decisiones porque no estás concentrado. Es verdad que no hay que dormirse en la higuera haciendo las cosas, pero también es cierto que hay que dejar de ser tan dramático con el todo era para ayer o el estrés constante en el que estamos.
Un poco en líneas generales tenemos que aprender a disfrutar de la vida. Levantarse por la mañana y mirar el móvil, antes de irse a dormir mirar el móvil, estar en el ordenador y abrir aplicaciones de forma automática sin ni siquiera saber por qué las has abierto, simplemente por estar completamente automatizado en tu vida y querer una pantalla que se abra delante tuya. Cuando te salta que tienes me gustas, cuando te saltan comentarios, un seguidor nuevo, todo eso ayuda para que tú seas y sigas siendo un adicto. Es por ello que es súper importante educar nuestro cerebro. Se habla mucho de educación sexual, educación emocional, pero nunca se habla de la educación de nuestro propio cerebro porque parece que no es un problema cuando es uno de los mayores problemas que hay actualmente en la sociedad. Y es que somos personas estimuladas al máximo. Menos atención en clase, menos atención en el trabajo, simplemente no ser capaz de oír a alguien o de leer algo y enterarte a la primera, estamos fucked. Realmente es un concepto que tendría que hablarse mucho más de lo que se habla. Se habla de las tablets con los niños pequeños, se habla de la cantidad de horas que hacemos en el trabajo, pero no se habla de la falta de concentración y de la poca capacidad que estamos desarrollando en nuestro día a día. Es imposible disfrutar de la vida si no vives la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre este tema que a mí la verdad me pone los pelos de punta. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya ayudado. Yo con que alguien se haya quedado con la copla de lo que he dicho y sobre todo lo ponga en práctica, me quedo más que satisfecha. Thank you por todo y hasta el siguiente vídeo.